Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Comenzando el año, me parece entre las cosas bien importantes una plegaria por el 2019 y la importancia de las instituciones en la vida y en el desarrollo de los pueblos. Para hacerlo, mi invitado en esta primera parte del programa es Monseñor Libardo Ramírez, obispo, fue obispo de Garzón, en el gran departamento del Huila, contiguo del mío, el Caquetá, y fue presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional. Tiene una columna, entre otras cosas, en el Diario del Huila, y ha escrito este libro a propósito de la Constitución del 91, de ahí los dos temas que hemos escogido. Monseñor, bienvenido a Mesa de Opinión. Muy bien, Ricardo, me alegro de encontrarlo. Me encanta volver a verlo. Somos vecinos de departamento, nos hemos encontrado en diversas circunstancias. Usted generosamente ha admirado mi labor cuando era yo obispo de Garzón, Huila. Yo fui antes obispo de Armenia, 14 años y medio. Sí, señor. Después 16 años y medio en Garzón y después 15 años presidiendo el Tribunal Eclesiástico Nacional. Y entonces, ante su voluntad de conversar un poco sobre el cambio de año que acaba de pasar y luego algo sobre un tema recurrente entre los dos, que es el tema de la Constitución. Usted escribió un libro reciente, Los errores, la Constitución descuartizada. Me llamó la atención, un poco duro, lo sentí, pero, y le cuento a todos, yo hasta pregunté si valdrá la pena comprar ese libro, y un amigo suyo, el doctor Horacio Gómez, me dijo, no, se lo voy a mandar, y me lo mandó. Y entonces lo he leído. Y al mismo tiempo me he hecho repasar mi libro que se llama A propósito de la Constitución del 91. Y entonces ahí nos hemos encontrado. Y entonces para iniciar, si quiere, pues claro, ese tema tan importante, y invocando a Dios. Muy bien, Monseñor. Antes de comenzar con ese tema que usted ha planteado y que es muy importante, el tema institucional, estamos comenzando el año. Usted como sacerdote, como obispo, como evangelizador, ¿qué mensaje de amor, de esperanza, de fraternidad, de convivencia quiere transmitirle a los televidentes? Sí, en primer lugar, y como conectamos también con la Constitución, darle gracias a Dios de que en la Constitución del 91 no pasó lo que algunos dijeron, que era una Constitución laica, ¿no? Es una Constitución que invoca a Dios, distinto de la del 86. En el 86, o sea, su autor de toda autoridad, pero la del 91 dice, invocando el auxilio divino de Dios. Entonces, eso, y otros puntos, y entonces yo he tenido artículos distintos de estos libros, en donde sostengo la Constitución de Colombia, y el Estado de Colombia no es un Estado laico, es un Estado que respeta las religiones, claro, esta no es confesional. No es confesional, es decir, la del 86 sí lo era. La religión católica era la de Colombia, y han dicho, acá no se dice eso, pero sí se respeta, y en la construcción de la Constitución se invocó a Dios. Entonces, por eso, lo primero que todo, en este principio de año, es que invoquemos a Dios. Miren, yo tengo una frase que me impactó mucho, que nunca es más grande el ser humano que cuando dobla las rodillas ante Dios. Y ha habido sabios, ha habido reyes, ha habido gente de nuestro tiempo, el general de Gaulle, por ejemplo,
y otras personalidades en Colombia, muchos de los presidentes que no han tenido vergüenza de invocar a Dios y confían en Él. Entonces confiemos a Dios que nos oriente, que nos proteja en este año de 2019. Hemos tenido dificultades en el año 18, claro está, circunstancias discutibles, esperanzas, desilusiones, vueltas a volver hacia la esperanza, pero vamos, con la ayuda de Dios saldremos adelante. Entonces, que Dios bendiga a Colombia, este es nuestro querido país, y que a Él tengamos en cuenta que teniendo presentes sus leyes, no nos va mal. En cambio, retirándonos. Se ha luchado mucho en nuestros días por ver cómo se hace para quitar la corrupción y todo aquello. Si nos alejamos de los principios de Dios, no hay ninguna esperanza. El Papa Juan XXIII, el Papa de la bondad, que no condenó directamente el ateísmo y todo eso, pero sin embargo dice, un pueblo sin Dios es un pueblo que no tiene horizontes. ¿Cómo, Monseñor, acercarnos en cada momento, en cada instante más a Dios? Mire, para la pasada Navidad, sí, yo escribí un artículo de los que mando al Nuevo Siglo. El Nuevo Siglo sale los viernes y en el diario El Huila los domingos. Sí, señor. Y lo titulé Feliz Navidad, Feliz Año 2019. Y entonces, ese acercamiento a Dios no es simplemente estarnos todo el día de rodillas y con la cabeza entre las manos, como los budistas, sino ofreciendo a Dios lo que hacemos en cada momento. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros hoy? ¿Qué quiere que hagamos por Colombia? ¿Qué he hecho en este día por Colombia? Que nos representemos los buenos colombianos. Entonces, para la vida particular, para la vida familiar, para nuestra región y para Colombia, que hagamos lo que queramos hacer la voluntad de Dios. Hay una frasecita que resume toda la vida de Jesucristo. Pasó por el mundo haciendo el bien. Eso hagamos nosotros, que tengamos esa satisfacción cada día. ¿Qué mensaje le quiere enviar a los que persisten en la violencia, a los que siguen en la guerrilla, a la delincuencia común, a todos los factores perturbadores que quedan en este país armados y que tanto mal le causan? ¿Cómo los invita a que se encuentren con el ser superior que les permita entender que la guerra no deja sino muerte, sangre, destrucción? Bien, el Papa Francisco sí, señor, estuvo en Colombia y dijo, demos el primer paso. Bueno, pues ese primer paso lo estoy diciendo en unos artículos que han salido en este final de año, sí, en donde yo digo, vea, olvidémonos un poco del pasado, olvidémonos y miremos lo bueno. Y mire, hasta digo esto, tengamos en cuenta de que los guerrilleros no se han ido allá por malos en sí mismos, sino que se fueron muchos por unos motivos que no justifican, pero sí explican. Personas que acabaron con su familia, etc. Pero entonces, mostrarles amor, los comprendemos. Segundo, les perdonamos, pero sí, una condición de que no saquen pecho diciendo, no, todos los crímenes que hemos cometido han sido por el bien de Colombia. Eso sí, no. Sí. En nuestra religión, ¿qué decimos? Para que Dios perdone necesita dolor del pecado y propósito de la enmienda. Eso es lo que le pedimos. Y les decimos, vea, hagan eso de verdad. Pero no con un día diciendo una cosa y el otro lo contrario. Un día diciendo sí, respetamos todo lo que hemos pactado y al otro amenazamos. Si no nos dan gusto en eso, rompemos todo. No, vamos con calma y pensemos que eso de volver a la barbarie, nada. Ni pensar que vamos a acabar con la guerrilla solamente a bala, no, con convicción. Los que han hecho esfuerzos, el presidente Betancourt, que acaba de morir, muchos lo criticaron por muy benévolo, no, hizo lo posible. El doctor Pastrana hizo lo posible. El doctor Santos hizo lo posible. También el doctor Santos. El país conoce mi opinión. Yo no fui partidario del estilo de conveniencias, pero me explico. Yo digo que el doctor Santos no hizo los pactos. Algunos dicen que solamente por el premio Nobel. No, lo hizo pensando en el bien de Colombia, de buena fe.
que se equivocara, que no estuviéramos de acuerdo con él, pero entonces que pensemos ahora en sacar provecho de lo que se ha hecho y que pensemos nada de crímenes, nada de sectarismos, nada de polarizaciones. Caminemos por sendas de entendimiento y vayamos. Tenemos un nuevo gobierno que acaba de comenzar, pues muchos de solamente qué hacemos para meterle zancadillas. Yo creo que ese no es el camino. El presidente cede unas cosas, ¿verdad? Y que los enemigos de él sepan ser. Han tenido momentos bonitos, por ejemplo, después de esa encuesta sobre la corrupción, cuando el presidente se reunió con todos, el presidente estuvo de acuerdo con eso. En este momento, esa discusión tan larga de esos días sobre el asunto de la contribución del país, pues el presidente presentó unas ideas, no para imponerlas, que él no ha querido imponer, sino dialogar y hasta llegar. Entonces, ese estilo de entendimiento que está mostrando el presidente y algunas demostraciones que han dado opuestos, que ese camino de entendimiento. Yo escribí el título más de uno de mis recientes artículos, que digo serenidad y compromiso. Y en el otro digo que tengamos algo realista, pero con dosis de lo positivo. Muy bien, monseñor. Usted mencionaba ahora al Papa Francisco. Comenzando el año, vale la pena que usted recuerde en síntesis los importantes mensajes que el Sumo Pontífice nos dio a los colombianos en su visita. ¿Cómo nos sirve no olvidar tanto mensaje que el Papa nos dejó? Sí, el recuento de lo que dijo el Papa acá es largo, amplio. Desde el saludo en la Plaza de Bolívar, ¿a quién se dirigió? A los jóvenes. Ustedes son esperanza, sí. Ustedes no imiten lo malo, abran camino por el bien. Mensaje a los obispos, cuando nos dice, vea, sean francos. Ustedes mismos que a veces se encuentran, que tienen como reservas unos y otros, sean francos, hablen abiertamente y hablen en presencia de Dios. A los seminaristas, nada de ser pesimistas. Y están diciendo algunos que es que hoy en día no se puede vivir cristiano. Ya el Papa no se dejen de cuento chimbo, acá sí con las palabras que él usa. Entonces, eso, a los directivos del país, piensen en un país en armonía y en bien. A los guerrilleros, hombre, aquí estoy, me alegra mucho que han querido abrazarlos a ustedes, pero entonces un camino sincero, usted y los gobiernos también, sinceramente, no que pactamos una cosa, pero cumplimos no, abiertamente a cumplir y de verdad, y no sacando disculpas, sino yendo adelante y buscando lo que nos une y echando. Ese es, en resumen, el Papa. Y entonces también, lindo el mensaje del Santo Padre cuando estuvo en una casa de niños abandonados. Todo eso, que lo recojamos y que sea para construir un país nuevo. Obispos, políticos, campesinos, obreros, jóvenes, todos adelante en un camino de bien. Eso, que lo echemos adelante. Pasemos al tema institucional porque usted ha escrito un libro sobre la Constitución del 91. Aquí lo tengo. Primero, ¿qué le dio usted siendo obispo, teniendo responsabilidades tan importantes, por entrar a estudiar de fondo este tema de la Constitución política? Dice la propia Sagrada Escritura, de la abundancia del corazón hablan los labios. Desde mi infancia, desde mi hogar, puedo decir desde 25 años, yo sentí hablar que hay que servir a la patria. Y en la escuelita, yo estudié en la escuela pública, en una vereda, los 2 primeros años, y entonces allá nos tocó conmemorar el centenario de la muerte de Santander, por allá, me parece que es el 41, por allá, o sea, no, antes, el 40, 39. Y entonces comenzaron a hablar de Colombia, también de las divisiones que ha habido. Y entonces, a seguir, yo directamente, sí he tenido algunos momenticos que he dicho unos pronunciamientos directamente de política, pero no me meto. Ni partidos, tienen sus simpatías, pero no me meto directamente. Pero sí, sigo esa lucha. Entonces, esa lucha que ha habido en Colombia, a través de los presidentes,
la historia de Colombia y luego volver a la historia del mundo. Yo tengo otro libro que se llama Mis Recuerdos, y es un libro que tiene una sola fuente histórica. ¿Sabe cuál? Sí. Mis Recuerdos. Qué bien. Con consulta. Y entonces, en medio de eso, recuerdos de la historia pasada. Me toca hacer, Monseñor, una pausa, pero ya seguimos comentando su libro, y usted generosamente ha pedido el mío y lo trae hoy con usted, Los errores del 91, la Constitución descuartizada, Asamblea Constituyente. Ambos, usted y yo, tocamos los aspectos positivos de la Constitución. Yo tengo una visión un poco más crítica de ese estatuto, y vale la pena que confrontemos, como usted me pidió, esos dos aspectos. Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Monseñor Libardo Ramírez, autor de este libro que tengo en mis manos a propósito de la Constitución del 91, comenzando el año. Cómo es de importante y necesario que entendamos la incidencia de las instituciones en la vida y el desarrollo de los pueblos, y por supuesto la incidencia de la Constitución es determinante. Monseñor Libardo Ramírez, ¿cuáles son los puntos más importantes que con relación a la Constitución toca usted en su libro? Bueno, para mí es importante, como veníamos diciendo, sí, meter a Colombia en un plano mundial. Ha habido constituciones en mi libro, comienzo a hablar por allá desde 10.000 años, en los libros chinos, sí, por allá el código de Samurai y todas las cosas, y luego conectando con la historia de Europa, Revolución Francesa y todo eso, y luego la historia en Colombia, el continente, y luego la historia de las constituciones en Colombia, desde las primeras luchas. Las contradicciones sirven. La lucha del pensamiento del general Bolívar, el general Santander, eso enriqueció. El uno tiene su pensamiento, el otro tuvieron dificultades, pero al fin y al cabo lucharon por Colombia con mucho amor. Y luego, a través de los siglos, yo hablo de las varias constituciones. En esto, por ejemplo, la Constitución del 63, que fue radical en muchos puntos en contra de la misma misión de la Iglesia, la separación de Iglesia y Estado, fortísima. Y luego la Constitución del 86, que fue como queriendo remediar toda esa historia de guerras pasadas, pero con un centralismo y una ortodoxia cristiana y católica. Y luego la del 91, el propósito, ¿cuál era? Actualizar a esta iglesia, a esta nación. Yo he dicho en uno de los artículos que hay dos personas importantísimas en esta época en el mundo: el Papa Juan XXIII, que en la iglesia abrió las ventanas, y en el parte laico está, de parte de los señores marxistas, pues está Gorbachev, que es también superestroika, y entonces ese comportarse ella. Entonces, después de todo, y en medio de esos hechos, Colombia necesitaba un cambio. Unos jóvenes fueron los que propiciaron que hubiera una constituyente. Se hizo. Algunos han dicho que eso fue un mal, no sé. Inclusive su propio libro, si lo miran a la carrera, piensa que está detestando esa constitución. Yo sé que no. En el fondo, usted señala unos puntos positivos, está muy bien. Pero es sincero, dice lo que no le parece bien, señala algunos aspectos positivos, y luego hasta traza unos caminos muy interesantes para que sean resueltos en algo que en ese momento está discutiéndose, si es por acto legislativo o es por medio de una nueva constituyente, verdadera constituyente. Y entre paréntesis, una de las dificultades, de los errores que yo sí señalo, es que en Colombia se estableció como algo positivo la Corte Constitucional,
Muy bien, pero se nos ha convertido en corte constituyente. Eso sí, haciendo trizas varios aspectos de la Constitución. También grandes errores, como digo, no para anclarlos en eso. En nuestros días, ese 300 y tantos artículos de los acuerdos de La Habana, que dice meterlo a la Constitución. Bueno, ahí fue donde la descuartizaron. Sí, pero entonces, no peleemos por eso. Bueno, ya hicieron eso. Pero entonces veamos, inclusive, qué enmiendas se hacen. Y que no digan nuestros hermanitos que estuvieron en la guerrilla y que, sinceramente, que no se puede tocar. No, hay que tocar algunos aspectos y entonces ir adelante. Entonces, lo más positivo para mí también, porque miro las cosas así, lo miro más por encima de todo como creyente. He tenido simpatías por uno u otro dirigente político, etcétera, pero para mí el mensaje cristiano. Entonces, por eso, en uno de los capítulos señalaba varios aciertos o varios puntos positivos de la Constitución. ¿Cómo cuáles, monseñor? Por ejemplo, el hecho mismo de la Constitución que no acabó con las relaciones entre Iglesia y Estado. Se respetó el concordato. Otro, el matrimonio católico. No único, pero sí para los creyentes. Y el gobierno de Colombia sigue reconociendo los efectos civiles del matrimonio católico. Bueno. El aborto, por ejemplo. El aborto, no dijeron nada a favor del aborto. Correcto, pero eso lo ha modificado la Corte Constitucional, como usted dice. La Corte Constitucional, y luego también esa barbaridad de que en eso de que el libre desarrollo de la personalidad, y entonces todas las cosas inmorales, no se ataje nada porque eso es libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad siempre que no se afecte el interés colectivo. Y también la protección de la misma persona. Y la ley natural, que es sí. Por ejemplo, somos respetuosos, y el Papa Juan Pablo lo ha dicho y algunos se escandalizaron, de que somos respetuosos, por ejemplo, de los gays. Bueno, no aprobamos, no nos parece bien, pero no estamos fustigando a cada momento y entendemos, sobre todo los que nacieron, que fue generación, que hay que manejar eso, así como los heterosexuales. Tenemos nuestras normas, los monosexuales, digamos, entonces también tienen sus normas. Entonces todo eso hay que, pero querer llevar, por ejemplo, a la dignidad de matrimonio, la unión de dos personas del mismo sexo, eso es. Y la Corte va aprobando esas cosas, la libre desarrollo y el avance, porque otros pueblos han sido más bárbaros en la historia y ahora están volviendo allá y quieren que nosotros, como adelanto, volvamos a aprobar el aborto, a aprobar eso de matrimonios entre personas del mismo sexo. No. Y la Corte ha servido en ciertos momentos, que ahora está y se necesita. Pero sí, señor. Vi un comentario suyo sobre la consagración del Estado social de derecho en la Constitución. ¿Quiere decir algo al respecto? No, es que eso es lo que dice la Constitución. El artículo primero. Habla de Estado social de derecho. Y la voz de mi iglesia, tengo aquí, leo rápido. Sí, señor. Con 2000 años de contribución al bien de los pueblos, se hizo sentir en las últimas disposiciones constitucionales, en forma directa o indirecta, con innegable provecho, y entonces no se borró el sentido religioso, no se borraron muchas cosas sociales que está en la Constitución. ¿Quién aportó? Los obispos mandamos muchas cosas a favor de las leyes sociales. El mismo defensa de la naturaleza, que hoy en día se boga, que este señor de Estados Unidos como que no le pone atención, pero la necesidad de salvar el planeta. El doctor Misael Pastrana fue el que llevó a la Constitución, fue lo único que hizo. Después salió porque estaba aburrido de algunas, pero él nos metió en la Constitución ese aspecto. Entonces son cosas positivas. Pero entonces, lo negativo... Eso, en relación con lo negativo, ¿qué destaca usted? No, eso especialmente de lo que se ha convertido
la Corte Constitucional, que ha hecho algunas cosas buenas y necesarias, pero entonces eso de aprobar algunas cosas que no están de acuerdo con la ley natural, eso no está bien. Y luego también que se haya querido pasar por encima de la misma ley natural de algunas cosas. Bueno, en la Constitución no está eso, pero entonces queremos. También algo que no es por culpa de la Constitución, es tanta reforma. Aquí en este libro mío hablo de una avalancha de reformas. 48 se le han hecho. Si no es que ha pasado por ahí. Bueno, entonces, la Constitución del 86, verdaderas reformas, creo que hubo sino 4. Y en 20 años ya van, lo que usted dice, como 40 y tantos. Sí, las grandes reformas de la Constitución del 86 fueron mucho más importantes que las 48 reformas que se le han introducido a la Constitución vigente. Entonces, en el articulito mío, como digo, estoy hablando de eso, mirando hacia el pasado. Hay unas discusiones grandes en nuestros días, por ejemplo, ante el Frente Nacional, que qué desgracia, yo defiendo ese hecho. El Frente Nacional le trajo la paz política al país. Y fue un entendimiento de 2 partidos que firmaron algo, no un entendimiento de un gobierno con un grupo guerrillero. Esto es importantísimo. Bueno, y así hemos tenido cosas que algunos aprecian de forma distinta, y nosotros tenemos que defender esos puntos serios y mirar el bien de Colombia en general. Monseñor, también comenzando el año, usted que es un evangelizador y por tanto un líder, ¿cómo hacer para que el pueblo colombiano no siga tan distante de los asuntos públicos? Para que, amén de que tengan fe, de que crean en el más allá, de que piensen en Dios, también piensen en el desarrollo del país. En breves palabras, porque se nos acabó el tiempo, por favor. En breves palabras, la intención de ir contra alguien que en esos días es el personaje del año, la corrupción. Sí. La manera de ir allá no son simplemente pactos de subir o mermar sueldos, de eso, ir al fondo. El pueblo colombiano necesita una reeducación en principios, en verdades, y que existiera una cátedra de bien común, y que allá fuéramos educados todos los colombianos, y eso en principios generales de bondad. Sembremos ideas, las ideas son las que dirigen el mundo. Sembremos ideas positivas y tendremos una Colombia mejor, no con cositas. Quitemos este puntico, nos vamos a fondo, y entonces ese camino. Aprecio por los valores, aprecio por el pasado, aprecio por todo lo bueno que hemos tenido, y reconciliación, pedir perdón de los propios pecados, no de los demás. Muy bien. Y luego tener generosidad con los demás, exigiendo así de todos, contrición de corazón y propósito de enmienda. Monseñor, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión y feliz año. Felicitaciones por su mesa de opinión y por este tema tan importante que sigamos trabajando en particular y en nuestros escritos. Muy bien, ya regresamos, una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Continuamos en Mesa de Opinión. También he seleccionado a un médico, cardiólogo él. Hace 2 YouTube que me parecen bien importantes, me han impresionado. Uno sobre efemérides y otro sobre píldoras para la salud. Esas labores altruistas, no solamente comenzando el año, sino siempre hay que incentivarlas, hay que promocionarlas. José Miguel, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias. ¿Cómo lo recibió el año? Bien, bien, afortunadamente todo muy bien. ¿Cómo van sus píldoras? Pues bien, bien, afortunadamente. ¿Sobre qué está haciendo las píldoras?
Las píldoras de salud son básicamente una manera de informarle a la gente sobre sus condiciones de salud, por una parte. Comenzando en este momento, estoy en la parte de la relación del ser humano con la naturaleza, de las necesidades que tiene el ser humano, tanto biológicas como culturales. Eso no tiene que ver mucho sus píldoras con el hecho de que en este país no hay una salud preventiva como debe ser y que usted incentiva la prevención de las enfermedades. Sí, correcto. Ese es uno de los aspectos más importantes. Y es, por una parte, prevenir que se puedan prevenir diferentes situaciones o las mismas enfermedades, ¿no? Y por otra parte que conozcan su cuerpo, porque de esa manera van a poder mejorar inclusive su calidad de vida. ¿Cómo conocer mejor nuestro cuerpo? Pues principalmente, por ejemplo, en sus relaciones con el medio. En por ejemplo, de las necesidades básicas, estoy diciendo la importancia del agua y de cómo es la manera de utilizarla, la importancia de los alimentos y qué es lo que... Por pasos, ¿qué tanta agua debemos consumir al día los seres humanos? Pues si la persona no tiene ninguna enfermedad renal ni ninguna enfermedad cardíaca y dependiendo del clima, como en Bogotá, más o menos entre 2 litros y si es embarazada 2,5, ancianos un poco más. La falta de agua en el cuerpo, ¿qué problemas causa? La deshidratación, cuando es crónica, produce, por ejemplo, problemas a nivel cerebral, que hace que la persona se sienta cansada, que se sienta que no rinda lo suficiente. ¿El exceso de agua? Y el exceso de agua igualmente, tomar en mucha cantidad. Pues en una persona normal, pues seguramente no le va a hacer mucho problema. En lo que hay que incentivar un poquito más es en las personas que tienen problemas en los riñones, que sufren enfermedades como tensión alta o diabetes, en quienes es importante que no tomen agua en mucha cantidad, empezando porque los medicamentos que tienen le van a hacer que eso pueda ser lesivo y comiencen a edematizarse o a mostrar fatiga para respirar. Esa clase de cosas son las que se presentan. Le oí decir a un médico que ejercicio sí, pero no más de 1 hora al día. ¿Eso es cierto? Ejercicio sí es importante. Pero no más de 1 hora al día, decía él. Sí, lo que pasa es que si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, tampoco puede excederse. Bueno, pero estando acostumbrado, ¿no pasarse de 1 hora? Sí, eso es importante. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la frecuencia cardíaca debe llegar hasta cierto límite. Entonces, si la persona sabe hasta dónde va, lo puede hacer y se evita esa clase de problemas. El tiempo de sueño, por supuesto que depende de la edad, pero el máximo y el mínimo, ¿se podría hablar de eso? Pues sí, generalmente estamos hablando de 8 horas, ¿no? Pero en primeros años. Sí. Y para los viejitos de 60 y 70. Más o menos unas 6 horas son suficientes, ¿no? ¿Tampoco menos? Pues no, generalmente con 6 horas o 5 horas es suficiente. ¿Por qué le dio por prestar este servicio? Ya hablamos del otro video, el de las efemérides, pero este de la salud, siendo usted médico, usted es cardiólogo, ¿por qué está dedicado a eso? Porque pues en mi práctica, sí, la consulta con los pacientes cada vez ha sido más decepcionante. El paciente, lo que yo llamo el paciente ley 100, es un paciente que le han acostumbrado a despersonalizarse. Entonces, es como un cliente. Es un cliente. Entonces,
entonces eso hace que él no se sienta que va para que le solucionen un problema o para que le curen una enfermedad, sino va a que lo atiendan bien, porque el cliente satisfecho trae más pacientes, dice el dicho. Y por otro lado, va a algunas situaciones que de pronto no corresponden con lo que él tiene. Entonces se forma una, digamos, ellos piensan que es una obligación del médico hacer lo que ellos dicen. Entonces no es raro que lleguen a decir, mire, necesito que me pida estos exámenes, necesito que me dé este medicamento, cuando pues en realidad el acto médico es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué cuidados debemos tener esencialmente usted como cardiólogo con el corazón? Después de una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el médico cardiólogo José Miguel Parra. Él tiene 2 videos en YouTube y por eso lo he invitado, para exaltar esa labor, porque la dedica a lo más importante, que es la salud del ser humano, y también la dedica a destacar una serie de filósofos, de pensadores que le han hecho aportes importantes a la humanidad. Como este es un canal de valores y como estamos comenzando el año, qué importante que ojalá todos los seres humanos pensáramos en los demás y en cómo ayudarles, cómo serles útiles de manera permanente. Por eso José Miguel le había dejado planteado qué precauciones esenciales muestra usted en sus videos a través de YouTube sobre las precauciones que debemos tener con el órgano que nunca nos puede fallar, el corazón. En primer lugar, estoy hablando de las personas que por condiciones hereditarias pueden tener predisposición a tener 2 enfermedades que se están volviendo cada vez más frecuentes, hipertensión y diabetes, y que una vez desarrolladas con mucha frecuencia producen problemas en el corazón. Por ejemplo, ¿cómo evitar un diabético problemas en el corazón y cómo evitar los infartos? Una de las cosas más importantes es el control de peso. La obesidad es uno de los aspectos que tienen que ver mucho con esto, en los niveles de colesterol. Y con frecuencia los diabéticos son hipertensos también. Entonces poder controlar esas situaciones hacen que puedan, si no prevenirlos, por lo menos dejarlos que se hagan por más tiempo, ¿no? Fuera de la medicina, ¿hay alguna manera de evitar la subida del colesterol con alguna dieta adecuada para evitar el exceso de colesterol? Sí, correcto. Ahí hablo, por ejemplo, en las necesidades básicas en alimento, hablo de que uno de los problemas de nuestra sociedad es que nos acostumbraron a utilizar grasas industrializadas. Y esas grasas industrializadas producen un colesterol de mala calidad que lleva a producir unos grumos que llamamos ateromas y que tapan las arterias, producen infarto, por ejemplo. Y igualmente se propone en esto mostrar que los alimentos naturales, frutas, verduras, pescado de mar, no mariscos, son elementos que son importantes, inclusive así no sea diabético, poder comer de esa manera, evitando todos estos productos industrializados, seguramente eso va a ayudar mucho. Por otro lado, inclusive hasta los horarios. Cada vez que uno come es una descarga de una hormona que se llama la insulina. Entonces, el diabético, como tiene mucha labilidad a que las células que producen la insulina se mueran, entonces una de las cosas que
que deben hacer es no estar comiendo cada ratico, es sencillamente comer a unos horarios bien fijos y ojalá sin mucha carga de azúcar. Es importante el poder de la cabecita, de la mente, en la prevención y el control de las enfermedades. Por supuesto, el aspecto emocional es básico. Pero fuera del aspecto emocional en sí, por ejemplo, aspectos como meditar influyen en la prevención y en el propio tratamiento de la enfermedad. Sí, precisamente ahora hay una escuela psicológica que se llama el mindfulness, en el que se pone de presente, que se pone el presente como la primera situación y que es basada en la escuela budista, en el budismo, en el cual dicen que es importante eso, tener un tiempo de meditación, poderse uno ubicar en el presente más que en las preocupaciones que le pudieron haber dado en el presente o que le puede dar en el futuro, poderse sentir estabilizado en esa forma tanto con el presente como con lo que lo rodea. El otro video, el de las efemérides, ¿cómo entenderlo siendo usted un médico importante, un cardiólogo? ¿Cómo se mete también en ese tema? Sí, eso se debe a que pues mi afición por la lectura desde niño me ha hecho que tenga, y principalmente en algunos tópicos, básicamente historia, sobre todo biografías, filosofía, literatura, y eso me ha hecho entender que es importante que nosotros sepamos cómo llegamos a estar en esta situación, cómo es que la electricidad, por ejemplo, que nos ha traído tanta comodidad, cómo se pudo llegar a una situación que anteriormente pues era como algo como muy etéreo. Destaca mucho los avances que ha hecho la humanidad. Sí, correcto. Y lo que queda por avanzar. Sí, en estos momentos hay un problema y es que pues, el aspecto ético se ha perdido en el aspecto científico. En estos momentos la parte científica en mucho tiene que ver con la parte económica, lo que pueda servir para producir dinero, y eso ha interferido un poco con la ciencia como tal, porque se ve en la ciencia más bien como una forma de utilizarla, y eso hace que sea difícil pues que no ubique al ser humano realmente como debe ser y como lo que la ciencia le debe permitir. Tiene un video sobre John Locke, padre del liberalismo. Correcto. ¿Por qué escogió a Locke? Bueno, pues primero porque era la fecha de nacimiento que coincidió en eso, y porque pues las ideas de Locke son de una tremenda importancia. Eso hizo cambiar, pues la independencia de Estados Unidos está basada en las ideas de Locke, la Constitución de 1787 son prácticamente las ideas de Locke. Y en parte también la Revolución Francesa tuvo que ver con Locke. Claro que tuvo que ver un poquito más con Hobbes y con Rousseau, pero Locke también estuvo ahí metido en ese cambio de ideología que había en ese momento. Y pues alternativamente con eso, pues la independencia de toda América también tuvo que ver con eso. Otro ejemplo de otro video. Pues hablo de Lamarck, por ejemplo, que es el que menciona los caracteres adquiridos y que comienza a especular sobre la evolución del ser humano, de que el ser humano no apareció de pronto, sino que fue un producto de una evolución a través del tiempo. Más tarde, anunciada por Darwin, habló de Darwin. Pues los más importantes, como le decía ahora, por ejemplo, Michael Faraday, que fue uno de los artífices más importantes para poder
desarrollar la electricidad, los campos electromagnéticos. Igual, pues los cambios son de acuerdo a las fechas de nacimiento, ¿no? Claro, pero ¿cómo hace, siendo usted médico, para dominar tantos temas? Porque para hacer un video de esos, como son de distintas materias, tiene que estudiar claro, esas materias. Claro, claro. ¿Le queda tiempo para todo eso? Pues le busco el tiempo, claro. ¿Qué respuesta ha encontrado en la gente? Sí, les ha gustado mucho, les ha gustado mucho. A unas personas les gusta más un tema claro. que a otros. Por ejemplo, el tema de la vida de Demócrito le gustó mucho a la gente. Y por otra parte tampoco... Estando tan lejano en el tiempo Demócrito, ¿por qué les gustó tanto? Pues al fin y al cabo, Demócrito se actualizó mucho con la física cuántica, ¿no? Él fue el que dio las primeras ideas acerca de cuál era la verdadera naturaleza de la materia. Por ejemplo, ¿Aristóteles ha hecho alguno? Aristóteles es el padre de la ciencia política. Sí, Aristóteles es uno de los que pienso hacer. Hasta ahora voy en Sócrates, vengo en el tiempo. Mostró en Sócrates la manera como lo asesinaron, porque ese fue un asesinato. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué le dice usted a la humanidad? Este programa se ve en Colombia y llega a 40 países, de que se tenga que recordar un caso como el de Sócrates, que es tan aberrante, o como el del mismo Jesucristo, porque siendo Jesucristo el enviado de Dios, independientemente de la fe y de la religión, lo que hizo que lo llevaran a la cruz fue los celos de los propios sacerdotes por la popularidad inmensa que tenía Jesucristo. Correcto, sí. Eso lo que demuestra es que las sociedades no son muy propensas al cambio, les interesa, digamos, seguir. Porque hay intereses creados. Hay una serie de intereses creados y si se llegara a cambiar, si se llega a cambiar, pues seguramente habría que comenzar de cero en muchos aspectos. Entonces eso choca mucho y por eso Sócrates fue uno de los mártires en ese sentido, en el que la sociedad no le iba a aceptar que tuviera que cambiar su manera de pensar. Se me va a acabar el tiempo. ¿Cuándo comenzó? Llevo 3 meses en este proyecto. ¿Cuántos videos ha producido? Llevo 15 videos. Ah, pero qué bueno. Otro ejemplo rápidamente de alguno de ellos. Por ejemplo, de Friedrich Nietzsche. Sí. Hace poco cumplió años, en el que demuestro cómo la importancia que tiene Nietzsche al demostrarnos que la cultura nos ha venido metiendo una serie de prejuicios, pues en todos los aspectos, moral, religioso, etcétera, y que esa serie de prejuicios deben evaluarse lo suficiente para poder ver si se puede cambiar. Él habla del superhombre, pero no como lo interpretó Hitler. Él habla del superhombre, es el tipo que es capaz de sobreponerse a toda esa serie de defectos y a toda esa serie de prejuicios para poder mejorar. Se me acabó el tiempo. En medio minuto, un mensaje a los televidentes comenzando el año. Bueno, pues que como todos los años que comienzan, que sea de un optimismo grande, de querer mejorar, de querer parte de los videos, es precisamente mostrarle a la gente que uno, independiente de la edad, debe tener objetivos, debe tener una manera de querer salir adelante. Lo felicito y lo he invitado porque este tipo de trabajos altruistas en bien de la gente, en bien de la comunidad, en bien de la humanidad, hay que exaltarlos. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias a usted. A ustedes, de nuevo,
feliz año. Dios los guarde, les dé mucha prosperidad, mucha salud durante este año y que frente a tantas dificultades que tiene el país en tantos campos, seamos capaces de superarlas. De nuevo, un abrazo, feliz año para todos.